Muchas veces me pregunto, ¿qué pasa cuando un país entra en default? ¿Qué pasa? Cuando veo algún video, leo algún artículo de algún diario o algún libro, todas las respuestas que encuentro son problemas macroeconómicos, problemas del país, de inversiones, de acceso al crédito. Eso está perfecto. Ahora, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo me influye en mi vida diaria? ¿Qué pasa cuando voy al supermercado o cuando voy al kiosco de la vuelta de mi casa? ¿Cómo me influye un default en mi día a día? Bueno, esas respuestas las encontré y te lo voy a resumir en este video. Bueno, lo primero que hay que saber es que todos los países se endeudan. Todos. No hay ninguno que esté exento. Algunos se endeudan más y otros se endeudan menos. Pero todos necesitan de deuda para poder realizar sus operaciones. Algunos países no pagan su deuda. Esto no debería ser lo común. No son todos, pero algunos países no pagan su deuda y entran en default. Que default por definición es cesación de pagos. Argentina tiene un historial de cesación de pagos muy alto, es uno de los países con mayor track record de la historia. Si mal no recuerdo, son entre 9 y 10 default desde su primero, que fue en el año 1825, ya casi 200 años atrás. Pero es un país que no tiene un buen historial de pagos, no tiene buena reputación, y es por eso que cuando tiene que incurrir a deuda o acceder a crédito internacional, el interés que nos hacen pagar es muy alto, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el default es cesación de pagos. Cesación de pagos. Hoy en día los países están muy complicados con el tema del coronavirus, no hay mucho dinero porque se ha cerrado el comercio internacional, el tema de la balanza de pagos, exportaciones e importaciones ha producido un desbalance muy grande macroeconómico, y es por eso que los países están viendo cómo refinanciar y reestructurar sus deudas para no caer en default. Argentina lamentablemente es uno de ellos. Pero te debes estar preguntando, ¿cómo me afecta esto? ¿Cómo me afecta en mi día a día? Bien, me parece importante entender que esto tiene una consecuencia a nivel macroeconómico, primero, sí, a nivel país, y eso va a desencadenar en problemas mucho más chicos a nivel cotidiano, a nivel de las personas. Entonces, me parece adecuado hacer un resumen de cuáles son las consecuencias principales que tiene sobre nuestro país, y después sí empezar a ahondar sobre las consecuencias que tiene directamente sobre la vida de las personas. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias de que un país entre en default. Acá les anoté algunas, no son todas, pero las más importantes. En primer lugar, pierde acceso al crédito internacional. Como dijimos, todos los países se tienen que endeudar para poder funcionar porque necesitan de crédito internacional, de países, de organismos, de fondos de otros países que le permitan acceder a financiamiento para poder operar, para poder desarrollar sus actividades, para poder financiar sus gastos, ¿sí? Entonces pierden ese acceso. Tardan varios años en volver a acceder a esos mercados. Tardan entre el 50% más o menos de los países que defaultean, tardan entre 3 y 4 años, lo cual es bastante tiempo. Fíjense lo que tarda la economía en recuperarse, así que esto es muy importante, que los países no defaulteen, porque después volver a acceder a esos mercados es difícil. Para emitir nueva deuda se les exigen intereses mayores. Esto también es importante. A nosotros en Argentina nos pasó con la crisis del 2001, que hasta el 2006 estuvimos emitiendo deuda con fondos internacionales, pero a un interés muy alto, y eso era porque habíamos entrado en default en el 2001. Entonces, cuando un país tiene un historial de impago, como le pasa a Argentina, es un defaulteador serial, los intereses que se le van a exigir van a ser mayores porque el riesgo de impago también es mayor. Bueno, una caída del PBI. El PBI es la cantidad de productos y servicios que se producen en el país. Eso es indudable que va a pasar. Una política monetaria expansiva para cubrir gastos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando el Estado no se puede financiar con deuda, no se puede financiar con fondos internacionales, no le queda otra
que tener que emitir, que tener que imprimir billetes, como se le dice acá en Argentina, darle a la maquinita. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado para cubrir esos gastos que no los puede cubrir mediante deuda de otros fondos internacionales. Esto también va a hacer que la producción baje, que no lleguen inversiones y que cierren empresas, fábricas y comercios. Lamentablemente es así. Ahora bien, lo que te importa a vos es qué te va a pasar en tu día a día con el default. Yo te quería explicar cuáles sean las cuestiones macro para ahora sí adentrarnos de lleno en los problemas de la vida cotidiana de las personas. Bien, el primer punto es que vamos a tener una inflación enorme, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque, como dijimos, el país, el Estado va a emitir billetes, va a tener que adoptar una política monetaria expansiva y agresiva, ¿sí? Para cubrir esos gastos, y darle tanto a la maquinita va a hacer que haya una inflación muy pero muy elevada. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Bueno, baja el poder adquisitivo de los salarios. Esto es indudable. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poder comprar menos cosas de la que podía comprar antes con el mismo dinero. Eso es el efecto que tiene la inflación sobre los salarios, ¿sí? Va a caer el consumo, indudablemente, porque mi poder de compra o nuestro poder de compra va a ser, no va a ser el mismo. Entonces voy a tratar de cuidarme más y no consumir tanto como antes, ¿sí? Lo que decíamos de en qué me va a afectar en el comercio cercano o cómo le va a afectar al comercio cercano. Bueno, la gente va a consumir menos, ¿sí? Va a tener menos poder de compra. Va a aumentar la desocupación, lamentablemente, como dijimos en la otra filmina. El cierre de empresas, el cierre de fábricas, el cierre de comercios va a hacer que muchas más personas se queden en la calle porque no va a haber producción, no va a haber demanda, ¿sí? Entonces va a caer el consumo y la gente se va a quedar en la calle. Esto es lamentable, son las correcciones que la economía produce cuando hay un default y hay una crisis muy grande en términos económicos. Por otro lado, la gente va a buscar una moneda de resguardo más fuerte. ¿Por qué? Porque si hay inflación y si baja el poder adquisitivo del salario, ¿qué quiere decir? Que la moneda local, en nuestro caso es el peso, va a perder mucho valor, va a perder mucha credibilidad, va a perder mucha confianza. Entonces la gente lo que va a hacer es tratar de resguardarse en una moneda más fuerte, más dura, como en este caso es el dólar, ¿sí? Por eso la gente, cuando hay una crisis, termina habiendo corridas bancarias para comprar dólar porque es una moneda de resguardo internacional y nos sentimos seguros dejando nuestros ahorros en esa moneda. Y bueno, ¿y esto qué produce? Que cuando hay más demanda de dólares, la brecha cambiaria se estira. Hoy en día tenemos unas restricciones importantes con respecto a la compra de la moneda internacional, que es el dólar, entre el dólar oficial y el dólar blue. Entonces se produce un estiramiento de esa brecha y es por eso que lo tenemos, está totalmente desvirtuado. En definitiva, lo que produce es un descalabro, es un desequilibrio total de la economía, es un desastre, no tiene ninguna consecuencia positiva el default y por eso es importante que los países no traten de defaultear porque trae todas estas consecuencias duras y graves.